Cuando le subí el video sobre el tema de la correlación entre la espiritualidad y la terapia, pensé, bueno, ¿por qué no hacer otro video hablándole de cómo se ve una sanación espiritual? Y pues quería hoy contarles un poquito sobre cómo funciona para que ustedes vean lo maravilloso de esto que tienes ahí a tu alcance y no lo has visto ni le has tomado en consideración por múltiples razones. Así que primero te voy a contar un poquito de mí para que veas cómo yo tenía resistencia a estas cosas y el motivo por el cual las tenía. Bueno, te pongo en contexto. Yo era una persona que era atea, yo no creía en Dios, no creía en religiones. Si a mí alguien me hablaba de ir a la iglesia, eso era como un insulto. Si alguien a mí me hablaba de cualquier tema religioso, para mí era un insulto. Me burlaba de las cosas religiosas. De hecho, acá se iban testigos de Jehová y yo le he dicho múltiples ocasiones que yo le cerraba la puerta a esas personas de manera grosera. Y no me gustaba para nada lo que tuviera que ver con el tema espiritual. ¿Qué sucede? Yo caigo en cama durante 4 años y en esos 4 años yo tuve mucho tiempo para reflexionar y ahí empecé a soltar un poco mi soberbia. Tenía mucha soberbia, mucha soberbia. Entonces cuando yo suelto un poco la soberbia, Dios por primera vez empieza a hacer aparición en mi vida, pero no como la gente imagina. O sea, yo tuve todo lo que es una conversión por sueños. Todo en el proceso y lo viví por sueños. Entonces en una ocasión, estando en la clínica, una doctora me dice: Lady, yo sé que tú no eres religiosa, órale a Dios, a la Virgen, pídele que te ayude. Y bueno, yo hice la oración a las malas. ¿Y qué sucede? En la noche tuve una revelación con la Virgen, que vi que ella entró a la habitación, me puso las manos, pero en versión de dos ancianitas, ¿no? Le estoy haciendo corto el cuento porque eso tiene mucho detalle. En síntesis, las dos ancianitas que entraron, una de ellas me puso un agua en el abdomen y era el agua, en esa agua estaba la cara de la Virgen. Así que esa es la primera experiencia así que yo dije, wow, esto como que tiene su relación. El fin es que yo salgo de la clínica y empiezo a hacer una búsqueda espiritual. Y yo pasé por todas las corrientes de pensamiento que tú te imagines. Yo pasé, primero entré a la metafísica, luego pasé por la gnosis, pasé a conocer lo que eran los iluminados, Illuminati, pasé a conocer el hermetismo, todo en su máxima expresión y todo lo que se pueda imaginar en esos caminos. Hasta que una vez, por sueños, vuelve y se me aparece la Virgen y ella me dijo: ven para acá que yo te voy a enseñar el camino donde tú estás. Vi para dónde era que iba y obviamente pues ya podrán imaginar. Eso hizo que yo hiciera otra conversión más grande y ahí vi por primera vez la opción de la Iglesia Católica. Yo no tenía contemplado para nada la Iglesia Católica. Mi padre en especial había sido metafísico, no me habían nunca bautizado, entonces hice todos los sacramentos en la Iglesia Católica. Y pues de ahí es que empecé por primera vez a revivir lo que era una sanación espiritual. En sueños es la experiencia más hermosa que te puedas imaginar e internamente lo que sucede contigo. Entonces aquí vayamos a la otra parte. Cómo yo sentía que era mi vida antes y después de la sanación. Antes de la sanación yo había pasado por terapia, obviamente, pero yo sentía que como que en mi pecho algo faltaba, como que algo no estaba muy completo. Sentía como vacíos, iba a los lugares y no los disfrutaba, tenía como esa mucha frialdad y como les expliqué en el primer video. Los trastornos de traumas o problemas con traumas a usted lo dejan como en un vacío emocional. Y entonces así empezó el proceso, como era como llenar vacíos, yo veía en los sueños que iba haciendo perdones con esas personas que me habían hecho daño, veía a las personas que me hicieron unos daños terribles que un ser humano normal difícilmente lo pudiera perdonar. Y yo veía en mis sueños ese proceso de perdón, iba viendo esos abrazos, recibía esos perdones de esas personas, es una cosa tan maravillosa. Y yo me levantaba con paz, con tranquilidad, es algo que no te puedes imaginar. De hecho, yo veo mis fotos de antes y yo veo mis ojos, veo mis expresiones y son las de una persona muy dura, una persona con unos sentimientos muy fuertes y yo me sentía orgullosa de eso. Yo decía,
yo puedo sacar una persona fácil de mi vida y no pasa nada. No, sí pasaba algo porque esas personas quedaban en un bucle mental pensando qué hicieron de malo. Lo que pasa era que yo internamente no podía expresarle ni cómo me sentía. Y eso fue pasando. Seguí entrando en oración, he hecho muchos procesos y lo sigo haciendo porque esto no termina hasta que tú pases al otro lado. Y les puedo decir que una sanación espiritual es algo tan hermoso, es indescriptible, o sea, no se compara con la terapia. Por eso yo les decía, inclúyanlo en su vida, no se pierdan esta oportunidad porque usted terapia va, hace los pasos y debe ir, de hecho debe ir. Pero si usted le pone la parte espiritual, usted se siente lleno, se siente pleno, ve la vida con mucha misericordia, es que es verdad, o sea, no se alcanzan a imaginar lo que es usted ya en su corazón, no cargar como esos rencores. Y en tu entorno vas a encontrar personas de todo tipo, personas que te van a decir cosas, te van a herir, va a suceder. Pero ya cuando tú comprendes la divina misericordia, la misericordia que Dios tiene contigo, comprendes tantas cosas hermosas, tú entras en un estado de gratitud muy bonito que no lo vas a encontrar en las otras corrientes. Te lo digo, yo estuve a unos niveles de profundidad que ustedes no se imaginan, que son grados que en esos entornos se le dicen grados de maestría. Y como yo tenía abierta la parte espiritual, que de hecho la tengo abierta, que por eso es que yo veo tantas revelaciones y veo mis procesos tan fácil, entre comillas. Entonces, en estos lugares que yo tuve, como dices, marcos de equivocación, eso hizo de que yo pudiera penetrar de lleno en la parte mala. Y salirme de ahí fue todo un proceso. Mira, tú no tienes idea de cuando tú estás en esas religiones, todas las liberaciones que hay que hacer, toda la rodilla que hay que doblar, todo el ayuno que hay que hacer, liberaciones de padres exorcistas, misas, hacerte consagraciones, o sea, eso es un sinnúmero de cosas. Pero yo les digo que para mí una de las herramientas más poderosas que tengo en mi vida es la oración y el rosario. Yo tengo un proceso con alguien y automáticamente yo voy y lo pongo en manos de Dios, rezo y recibo mi respuesta. Acepté lo que es la divina voluntad, entender que cada persona es como es, no la voy a cambiar, no soy superhéroe. Qué rico sentirte que tú no eres superhéroe de nadie. Otra cosa también que aprendí de ese proceso es que me salí de lo que son las cosas, pues del mundo como tal, ¿no? O sea, no es que yo, por ejemplo, voy a discotecas porque quizás o a un evento, más que todo discotecas no tanto, un evento porque me toca ir quizás con mi pareja o algo, pero que yo sienta necesidad de irme a tomar una cerveza o alcohol, no, no tengo la necesidad. Ocasional me tomo una, quizás porque de verdad quita la sed, pero no porque yo tenga como ese deseo y que la boca se me haga agua. No tengo ningún vicio de ninguna índole, no fumo, no nada, no droga, no nada. O sea, todo el mismo proceso de sanidad te ayuda porque es que tú haces esas cosas porque aquí internamente estás hueco. Y como tienes tanta carencia emocional y de amor en especial, porque en mi caso pues yo soy huérfana, o sea, no tengo ni mamá ni papá y no me crié con ellos y me creé como apareciera la vida. Estuve rodando en muchas casas, y luego pues viví sola ya cuando pude pagarme mis cosas solas, que fue creo que a los 14 años. Entonces, uno se crea con muchas carencias afectivas, se crea con muchos procesos de abandono. Entonces, Dios lo que vino a hacer en mi vida fue a llenarme ese corazón de cosas hermosas, pero como les digo siempre, hay un equilibrio entre terapia y la parte de Dios. Entonces, la invitación es que aprovechen este recurso y todo lo tienen gratis, no hay que pagar absolutamente nada por estas cosas, pero deben abrir su corazón a recibir esa terapia espiritual y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida si tú decides aceptarlo y estás dispuesta a vivir el proceso o dispuesto a vivir el proceso de que Dios venga y restaure tu vida y cada corazón que esté por ahí roto.